Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo con especialización en matrimonio y familia, y te doy la más cordial bienvenida a este segmento de Psicología al Mediodía con Juan Ricardo Díaz. Hoy vamos a estar conversando acerca del tema de la confianza, ¿no? Y entonces la primera pregunta que les tengo, o que te tengo, ¿cómo defines tú la confianza? Porque fíjate, resulta, yo aprendí de un amigo al cual mando saludos que siempre sintoniza este segmento, que amigo y mentor, él me enseñó a redefinir esa palabra y en verdad que es bien poderoso, es bien válido, ¿no? Él define la confianza como el hecho de darle permiso a la otra persona a que se equivoque. Y de hecho, todos, porque somos seres humanos, nos vamos a equivocar en determinadas maneras, en determinadas formas y unas cuantas veces. ¿Ok? Entonces somos humanos, ese es el reconocimiento. Y también viene el tema del poder que da a las relaciones, no solo el hecho de darle, que quién es Ramón Brito. Hola Luis, ¿cómo estás? Mira, Mariela está por aquí. Hola Mariela. Mira, entonces, no solo de darle permiso a la otra persona para que se equivoque, porque nosotros vamos a cometer errores también, es decir, a nosotros nos van a fallar la confianza y nosotros vamos a fallarle la confianza a otros, pero de eso se trata todo el tema. Y como nosotros definamos las cosas, en esta oportunidad simplemente estoy hablando simplemente de la confianza, es lo que vamos a estar experimentando. En inglés se dice the label becomes the experience, lo que quiere decir que la etiqueta que le ponemos a la cosa se convierte en la realidad que tú vives. Entonces es bien importante que tengamos presente cómo vamos a definir las cosas, el sentido que le vamos a dar a todo. Entonces yo los invito para esta semana a reflexionar sobre, ya disculpa, sobre el tema de la confianza. Y tengo algo atarugado ahí con la confianza. Este, ¿Cómo vamos a definir la confianza y para que hacerla a funcionar? Porque fíjate, nosotros podemos agarrar un concepto y definirlo de tal manera que vaya a favor de nosotros o en contra de nosotros. Es decir, que sea funcional, ¿verdad? O que sea limitante. Nosotros vamos a definir, a decir qué es eso, o sea, lo que queremos hacer con ese concepto. Entonces vamos a decir que la etiqueta que le pongamos a la experiencia, ¿verdad? Sea algo positivo para nosotros mismos. Y algo importante de reflexión sobre la confianza. Mira, yo puedo quererte mucho y no confiar en ti. ¿Ok? Eso es bien importante porque la confianza no tiene que ver con el amor. Yo puedo querer mucho a una persona, a la cual quiero mucho, por cierto, una por ahí, pero simplemente no confío. Y así hay personas que me quieren mucho, yo lo sé, pero no confían en mí. Y está bien, eso está bien. Entonces el tema es reflexionar acerca de la confianza. Y no decir, mira, yo no vuelvo a confiar en ti. No, vamos a darle siempre el beneficio de la duda. Podemos fallar X cantidad de veces, pero la situación es siempre darle una nueva oportunidad, al menos que sea demasiado reiterativo y decir, mira, definitivamente yo no puedo confiar en esta persona. Pero no por eso la va a dejar de querer. Es una cuestión de confianza. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la idea y la reflexión para esta semana. Espero que... Hola prima, ¿cómo estás? Por ahí dentro. Cristi. Mira, espero que sea de muy buena reflexión para esta semana y dando la oportunidad a todos los seres humanos. Ahora todos nos merecemos una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Hola Mili, se les quiere mucho y feliz semana para todos, ¿ok? Bye bye.